Cordial saludo. Martes 3 de enero celebra la Iglesia la memoria de el Santísimo Nombre de Jesús, nombre que significa Yahvé, Dios es salvación. Y hoy la liturgia de la palabra nos invita a pensar y reflexionar en 4 verbos: nacer, ver, conocer y permanecer. Nacer, ver, conocer y permanecer. Esos 4 verbos nos sirven a nosotros para hacer una evaluación de cómo estamos en nuestra vida cristiana de fe. El apóstol San Juan en su primera carta nos dice: si saben que Él, Dios, es justo, reconozcan que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Nacer de Dios, nacer de esa experiencia del amor profundo que Él nos tiene y de ese reconocimiento de que somos sus hijos, nos lleva a practicar la justicia. Por tanto, el que ha nacido de Dios practica la justicia. Quien no, pues entonces no ha nacido de Dios. Y más adelante nos dice San Juan: todo el que permanece en él no peca. Permanecer en Dios es no pecar, llevar una vida desde la virtud y la gracia. Y sigue el apóstol: todo el que peca no lo ha visto, ver, ni conocido. Es decir, todo aquel que nace de Dios, ve a Dios, conoce a Dios, practica la justicia y se aleja del pecado como evidencia de que permanece en Dios. Cuando el hombre peca, se aleja de la justicia y de la misericordia, es evidencia de que no permanece en Dios. Incluso es posible que no lo haya visto y no lo haya conocido. Esa fue la misma experiencia de Juan el Bautista, que nos trae hoy el Evangelio según San Juan en el capítulo 1, versículos 29 al 34. El mismo Juan dice: yo no lo conocía. Él no conocía a Jesús. Pero Juan es consciente de la tarea que ha recibido de parte de Dios. Y dice: pero el que me envió a bautizar con agua me dijo. Dios le inspira a Juan de qué manera va a conocer cuando Jesús el Mesías se presente al pueblo. Y dice Juan el Bautista: yo lo he visto. Y cuando él lo vio, lo señaló y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús viene a quitar el pecado, pero para que Él quite el pecado es necesario que nosotros le veamos, verle, conocerle. Y dice Juan: y he dado testimonio de que este es el elegido de Dios. Dar testimonio es permanecer en Dios. En estos días de Navidad he pensado que habrán sentido los pastores, que habrán sentido los reyes al ver a Jesús en el pesebre. Y luego recuerdo, a Jesús yo puedo verlo cada día en la Eucaristía. Por eso el sacerdote repite las palabras de Juan: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los pastores y los reyes solo pudieron
arrodillarse, postrarse y contemplar. En cambio yo, además de postrarme y contemplar, puedo comer a Jesús hecho hombre, a Jesús hecho Eucaristía, al niño del pesebre hecho pan. Por eso nace en Belén, que significa casa del pan. Qué bueno que en esta Navidad entonces pensemos, ¿he nacido de Dios? En la experiencia de la renovación carismática católica decimos el bautismo en el Espíritu, que no es otro sacramento. El bautismo es uno solo. Pero hablar del bautismo en el Espíritu es hablar de renacer de Dios, renovar el bautismo, nacer de Dios. Luego, ¿he visto a Dios? Luego, ¿he conocido a Dios o nos quedamos solo con verlo de lejos y no nos hemos atrevido a ir a conocerlo? Y si le hemos conocido, ¿permanecemos en Él? ¿Damos testimonio de Él? ¿Nos alejamos del pecado? ¿Vivimos en la virtud y en la gracia? Que el Señor nos ayude a nacer, a ver, a conocer y a permanecer en Él, viviendo según su voluntad, luchando cada día contra el pecado, contra la tentación, contra los engaños del maligno, para permanecer en la gracia y en la virtud. Que ese sea nuestro objetivo cada día y que en la Eucaristía reconozcamos que ese pan consagrado es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Feliz día y que Dios les bendiga. Que el nombre de Jesús permanezca siempre en sus labios y en su corazón.